Bienvenidos y bienvenidas al curso de financiamiento para fundaciones. Me presento, mi nombre es Romina O'Donnell, trabajo en el área de capacitación de la Corporación Simón de Cirene. Hoy vamos a hablar de la captación de socios, que forma parte de la estrategia de autogeneración de recursos de una organización sin fines de lucro. Partamos por la primera definición, que es un socio o una socia. Es una persona natural que dona dinero de manera periódica y permanente. Me voy a detener un poco en esto que dice de manera periódica y permanente, ya que si una persona, por ejemplo, dona mensualmente, aunque sea pequeños montos, eso significa un ingreso bastante seguro para la organización. Por lo tanto, puede ser bastante importante contar con este tipo de financiamiento a la hora de estimar los flujos de dinero futuros. ¿Cómo hacemos una buena campaña de socios? Te voy a nombrar 5 pasos. El primero es hacer un trabajo previo, que es definir la propuesta de valor. Lo segundo es hacer una buena segmentación de mercado, definir a quién le voy a hablar. Lo tercero es tener un diseño de campaña atractivo. Cuarto, que el proceso de captación de socios sea sencillo. Y 5, nunca olvidar la fidelización de los socios que ya conseguí. Hablemos entonces del punto 1, que es la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Es la oferta que hace nuestra organización a la sociedad, pero es una oferta que nos hace especiales, que nos hace diferentes, que finalmente va a hacer que el público nos quiera seguir a nosotros, ¿cierto? Que el público piense que nuestra obra es indispensable, ¿cierto? Entonces, es una declaración que responde al por qué las personas deben elegir aportar en tu organización. Hablemos ahora del punto 2, que es la segmentación de mercado. Supongamos que el mercado son todas las personas del mundo, que todas las personas del mundo son potenciales socios para mi organización. Sin embargo, acá el desafío es encontrar al grupo de personas que verdaderamente se convertirá en socios de mi organización. ¿Y por qué creemos que es importante esta segmentación, que significa ir achicando el grupo al cual le voy a hablar? ¿Ya? Por un tema sobre todo de recursos, de ser eficientes con los recursos que invertimos en comunicarnos con las personas. Si queremos comunicarnos con un grupo muy grande, va a ser bastante más caro que comunicarnos con un grupo reducido. Entonces la idea es ir identificando cuáles son esas personas, cuál es el perfil de persona al cual nos vamos a dirigir. Sigamos entonces con la segmentación de mercado y veamos cómo encontrar a esas personas que pueden ser tus potenciales socios. Primero te recomendamos estudiar el público de otras organizaciones, sobre todo si estás recién empezando. Chequea qué organizaciones hacen actividades o tienen una misión similar a la tuya y ve quiénes son, por ejemplo, los seguidores de esas organizaciones, qué tipos de comentarios hacen esos seguidores en las redes sociales. Por eso vamos a este punto también, que analices las redes sociales. En las redes sociales se encuentra muchísima información y es información abierta al público. Tú mismo puedes ser seguidor de otras organizaciones que tienen actividades similares a la tuya y puedes obtener muchísima información desde ahí. También te recomendamos que pruebes algunas acciones o algunos anuncios y que los pruebes con distintos públicos y que finalmente veas dónde es más fructífero la comunicación que tú estás haciendo, con qué público hay mayor movimiento, qué público engancha más con esa comunicación. Por último, si tú ya eres una organización que lleva tiempo funcionando, te sugerimos que estudies tu audiencia actual. ¿Quiénes son tus socios hoy en día? ¿Quiénes son los que más aportan? ¿Quiénes son los que menos aportan? Porque en base a esa información puedes ir generando, ir creando un perfil para el socio de tu organización. Ahora, la pregunta es si siempre puedo encontrar a mi segmento objetivo en las redes sociales. Y la respuesta acá es depende. Por ejemplo, si mi organización es bastante local,
¿ya? Está ubicada en un pueblo chiquitito, en alguna región de Chile, y yo pienso que mis potenciales donantes son justamente personas que habitan en las cercanías de la localidad o en la misma localidad. Quizás ahí puede que no valga la pena ir a buscar socios en las redes sociales. Quizás es mucho más efectivo hacer una campaña, por ejemplo, en la escuela, en un colegio que esté en las cercanías. Entonces, pasar sala por sala, mandar una comunicación quizás dentro de la agenda para que los padres la vean, colocar afiches en el colegio, etcétera, puede rendir bastante más frutos que hacer una campaña de redes sociales. Distinto es si yo estoy en una gran ciudad o quiero llegar a distintas regiones de Chile con mi mensaje o quiero llegar incluso al extranjero con mi mensaje porque creo que hay potenciales socios ahí. En ese caso, hace mucho más sentido hacer una campaña o ir a buscar a los posibles donantes en las redes sociales. Es importante caracterizar a nuestro potencial socio o socia, o sea, saber describirlo o describirla. Entonces acá, por ejemplo, conocer sus gustos, conocer qué afinidad tiene con mi labor, con la labor de mi organización, qué edad tiene, qué género, dónde está, qué tipo de actividades realiza, qué es lo que le gusta. Por ejemplo, en qué plataformas en Internet lo podemos encontrar, porque puede estar en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, etcétera. Ya no todas las personas usan o tienen afinidad con las mismas plataformas. También entender qué temas le interesan, cómo tengo que comunicarme con esa persona. Y también lo último importante es saber qué busca. Porque, por ejemplo, algunas personas pueden buscar simplemente entregar dinero a la causa benéfica. Otra persona puede querer entregar dinero, pero también tener información, saber qué es lo que la organización está haciendo. Y otras personas pueden querer ser voluntarias, por ejemplo. Entonces, junto con invitar a hacer donaciones, ¿cierto? Convertirse en socio, también puede ser que tú puedas ofrecer ser un voluntario o voluntaria. Entonces, todas esas cosas es importante ir captándolas para saber cómo hablarle y qué ofrecerle a estas personas socias. Vamos entonces con el punto 3, que habla del diseño de campañas atractivas. ¿Y qué es lo que queremos hacer con estas campañas atractivas? Lo que se busca es acelerar el ciclo del socio, que está representado en este dibujo a mano derecha. Entonces, este ciclo parte por dar a conocer la organización, la misión, la visión, los valores, los programas, los resultados. Entonces, un grupo de personas conoce esta organización que tú tienes. Y de este grupo de personas, algunas van a sentir un grado de sensibilidad con tu causa, ¿ya? Sienten cierta empatía. Siempre va a haber un grupo que va a sentir esta empatía y otro grupo que quizás se va a sentir un poquito más indiferente. Luego, con los que sienten esta empatía es importante establecer contacto. Entonces, desde la organización tenemos que ir a buscar a estas personas a través de hacerles llegar ciertos mensajes. Puede ser con videos, ¿cierto? Con cierta publicidad, con contarles lo que se hace, invitarlos a reuniones a través de embajadores, etc. Y después de esta etapa de contacto es muy importante el llamado a la acción, porque es ahí donde la conexión emocional que se había establecido anteriormente se traspasa a la acción, porque se le hace un llamado concreto a la persona a participar de cierta forma en la organización, ya sea mediante voluntariado, ya sea mediante socios, ¿cierto? Aportes, etc. ¿Por qué creemos nosotros que es importante tener presente este ciclo del socio? Primero, porque no debemos dejar de comunicar. Siempre tenemos que estar dándonos a conocer, porque es mucho más fácil que una persona adhiera a nuestra causa y se haga socio si es que conoce la existencia de la organización, si es que le suena, porque el hecho de conocer la existencia de la organización ya te da una sensación de seriedad y de seguridad con el aporte que tú vas a hacer. Y no debemos olvidar tampoco de hacer llamados a la acción, de invitar a las personas a hacer un aporte concreto,
a realizar voluntariado, a hacerse socio, etc. Porque tenemos que capitalizar todo ese esfuerzo comunicacional que hemos hecho antes para sensibilizar a las personas que nos rodean. Y nunca olvidar el apelar a la emoción, porque mediante la emoción, finalmente las personas se ven llamadas a realizar una acción. En este diagrama de la derecha, en este diseño, tenemos en azul lo que tiene que hacer la organización social y en naranjo lo que va a sentir probablemente el posible socio, ¿cierto? Nosotros damos a conocer la organización ¿para qué? Para que el socio sienta empatía, para que se genere esta sensibilidad con la causa. Luego nosotros tenemos que establecer algún tipo de contacto, quizás más directo, ¿cierto? Con un mensaje que le llegue a este potencial socio. ¿Para qué? Para que el socio sienta esta conexión emocional y este llamado, estas ganas de actuar. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo dar a conocer la organización. Algo básico para toda organización es contar con una página web que explique lo que la organización es, su misión, lo que hace, sus programas. También podemos tener redes sociales, ¿cierto? Podemos tener Facebook, Instagram, LinkedIn y en el fondo la idea es usar las redes que le hagan sentido a mi público para ir contando lo que la organización hace, pero también para ir subiendo temas de interés, ¿cierto? Temas que sean interesantes para mi público objetivo. Además de esto, no podemos olvidar el boca a boca, ¿cierto? Que mis voluntarios puedan hablar de la organización, así como mis colaboradores, las personas que trabajan dentro de la fundación o corporación. Ahora veremos cómo establecer contacto con esos potenciales socios mediante un mensaje que genere esa conexión emocional y ese llamado a la acción. Veamos entonces cómo establecer contacto, algunos ejemplos y cómo se hacen estos llamados a la acción en la práctica. Una forma de hacerlo es cara a cara, ¿cierto? Salir a pedir a la calle inscripciones para hacerse socio o hacer un puerta a puerta. Todo esto durante la pandemia estaba bastante estancado, cobraron mayor importancia los medios online para hacer esto mismo, pero poco a poco creemos que se va a ir retomando. Además, es importante para las organizaciones la visibilidad que les da el hecho de salir a la calle y conversar con la gente, salir con las pecheras, ¿cierto? Que de alguna manera posicionan el nombre y la labor de la organización. También tenemos todo lo que es mailing masivo, ¿cierto? Que es el envío de mensajes para pedir aporte. Una herramienta de mailing masivo es, por ejemplo, MailChimp. Existen otras y con eso uno puede llegar a una gran base de personas, teniendo los contactos, por supuesto, con un mensaje concreto. También tenemos el telemarketing. A muchos de nosotros probablemente nos han llamado, ¿cierto? Son llamadas telefónicas para captar nuevos socios o para captar donaciones, con personas que están entrenadas para eso y te dan distintas opciones de aportes. Cabe destacar que estas distintas maneras de llegar al público pueden ser complementarias. Yo no tengo por qué optar por una sola. Entonces yo puedo hacer cara a cara y en paralelo hacer mailing masivo y luego para un cierto tipo de público puedo hacer telemarketing. Incluso puede ser que a través de los mails yo consiga un cierto número de socios. Sin embargo, puede ser que haya otros que hayan quedado con el proceso a la mitad. Yo puedo hacer una base de datos con esos que hayan quedado a la mitad y puedo pedirle a mis operadores telefónicos que
los llamen, ¿cierto? Para reforzar el mensaje y ver si en esa segunda instancia los podemos convencer, ¿ya? Por lo tanto, esta forma de salir a buscar socios por distintos medios puede ser bastante atractiva y bastante efectiva a la hora de conseguir la meta. Dentro entonces del cómo establecer contacto y llamar a la acción a nuestros potenciales socios, no nos podemos olvidar del marketing digital. Y acá te podemos dar 4 consejos. Lo primero es darle relevancia a las redes sociales. Por ejemplo, generar contenido que sea de interés para mis potenciales socios, hacer concursos, etc. En el fondo es realizar actividades en redes que mantengan vivo el conocimiento sobre mi organización. En segundo lugar, siempre estar monitoreando las redes sociales. Acá se sugiere que al menos le dediquemos 1 hora al día a subir información a las redes y también a rescatar información. Hay estadísticas que nos pueden ser muy útiles, por ejemplo, saber qué publicaciones son más vistas por nuestros usuarios o entender cuál es el horario en que más se conectan nuestros seguidores, etc. Y acá ustedes dicen, bueno, a lo mejor no tengo recursos para tener una persona que monitoree las redes sociales. Sin embargo, se puede buscar un voluntario o voluntaria que se dedique específicamente a las redes sociales, quizás gente joven, que son nativos digitales y que les parezca atractiva esta labor. Después también se sugiere tener newsletter de interés para mi público, que tenga noticias interesantes, además de decir, por supuesto, comunicar lo que estamos haciendo. Y acá se puede subir en las redes sociales o también se puede enviar a través de herramientas de mailing masivo como la que veíamos anteriormente. La idea es establecer cierta cercanía, que el potencial socio siente que hay una preocupación por parte de la organización por entregarle información. Por lo tanto, que ese newsletter sea cercano, que tenga un lenguaje coloquial, fácil de entender para todos. Y también en redes sociales comunicar las alianzas estratégicas. Por ejemplo, si hago un convenio, una alianza con una tienda de ropa donde de todas las ventas de una cierta fecha a mi organización le va a llegar el 10%. Si hago algo parecido con un supermercado, ¿cierto? Donde a lo mejor por la compra de cierto tipo de productos yo voy a recibir un porcentaje, etc. Es importante comunicar todas esas alianzas y, por supuesto, utilizar el marketing digital, ¿cierto? Las redes para captar socios. Siempre tener una sección o cada cierto tiempo publicar la opción de que las personas puedan hacerse socias de tu organización. También los invitamos a explorar algunos espacios públicos gratuitos para organizaciones sin fines de lucro. Estos pueden ser, por ejemplo, el metro, tener presencia en el panel social con un afiche o tener presencia en los televisores del metro con alguna pieza publicitaria o tener autorización para poner un stand, realizar colectas, entre otros. También está el diario Publimetro, donde ustedes pueden postular a tener publicidad gratuita, o Cinehoids, donde puedes poner publicidad antes de iniciar las películas, o en supermercados, donde pueden pedir donaciones de comida a la salida. Eso sí, tiene que ser autorizado por el gerente de cada local. El punto 4 es que el proceso de captación sea sencillo. Una vez que la persona ya pasó por el ciclo del socio, ya conoció la organización, se sensibilizó con la causa, establecimos contacto y ese contacto sirvió para estrechar la conexión emocional y la persona aceptó este llamado a la acción, o sea, quiere ser socio de nuestra organización. El proceso que sigue tiene que ser rápido para no perder ese impulso, esas ganas de la persona, para no perder ese sí. Por lo tanto, rápidamente tenemos que hacer que la persona llene el formulario de donación y el mandato de transferencia en caso que queramos descontar mes a mes el monto de la cuenta corriente. Entonces, con ese mandato, la persona autoriza el descuento mensual desde su cuenta corriente o su tarjeta de crédito. Por último, tenemos la etapa 5, que es la de fidelización de los socios.
Entonces, una vez que los captamos, ¿cierto? O sea, las personas interesadas en la organización se transforman en socios, después podría venir una etapa de crecimiento, ¿cierto? Donde ya nos orientamos en que las personas que ya son socias nos puedan donar una cantidad mayor. Después la idea es trabajar la retención, aumentando el grado, la percepción de implicación en la organización. Y todo esto se logra manteniéndonos cercanos a nuestros donantes. Ya no es la idea que ellos descuenten su plata mes a mes de su cuenta corriente y que ellos no tengan nada de información de nosotros. La idea es contarles los hitos importantes que vamos teniendo como organización, transmitirles los resultados, quizás hacer un saludo de Navidad, un saludo de cumpleaños, cosa que los socios se sientan realmente parte de la organización. Y por último, podríamos mencionar la reactivación, que eso está orientado a socios que ya no están activos, ¿ya? Y la idea es volver a despertar en ellos el interés que tuvieron alguna vez y que por alguna razón después se bajaron y ya dejaron de ser socios de nuestra organización. ¿Y por qué entonces es tan importante la fidelización de estos socios? ¿Ya? Si de alguna manera nosotros captamos y además logramos fidelizar a esos socios, ese ingreso puede transformarse en una base, un flujo de dinero estable para mi organización. Y con eso yo puedo proyectarme de manera mucho más fácil para el futuro. Puedo saber cuántos ingresos seguro tengo para financiar los costos fijos del funcionamiento de mi organización.